Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 205 al 209. El cuerpo de Boros desapareció repentinamente, solo para chocar de frente con el Susanoo de Madara. Boom. 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 En una fracción de segundo, el campo de batalla estalló en fuertes explosiones, como si una serie de bombas estallaran por todas partes. El enfrentamiento entre Boros y Susanoo fue un auténtico caos. Hashirama, observando la intensa batalla, se dio cuenta rápidamente de que algo no iba bien. Madara está luchando contra este tipo, pero no puede usar toda su fuerza. No estaba justificando a Madara. Era un hecho. Como ninja, Madara dependía de sellos para desatar muchos de sus jutsu más poderosos. Pero no había tiempo para sellos manuales en esta batalla a alta velocidad. El oponente era demasiado rápido. La velocidad de Boros era antinatural. Cualquier otro tendría dificultades para reaccionar, y sin embargo, a pesar de la presión, Madara se mantenía firme sin poder recurrir a sus técnicas habituales. Tras un feroz choque, la gigantesca katana de Susanoo surcó el aire, desatando una devastadora ola de tajos que impactó de lleno en Boros. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y, durante un largo instante, no volvió a levantarse. «¿Oh? ¿Está muerto?», preguntó Saitama, curioso. Los demás se giraron para mirar en dirección a Boros, esperando a ver qué sucedería a continuación. Era difícil discernir si Boros estaba gravemente herido o simplemente había perdido la capacidad de luchar. Madara también respiraba con dificultad, visiblemente exhausto. La batalla había sido extenuante, y aunque Madara había salido victorioso, había mermado sus reservas de chakra. Incluso Madara rara vez se había enfrentado a un oponente tan feroz fuera de Hashirama. No esperaba que esta pelea lo pusiera a prueba de tal manera. Mientras todas las miradas se dirigían hacia Boros, algo inquietante sucedió. Lentamente, Boros comenzó a levantarse del suelo. Su cuerpo, antes cubierto por una gruesa coraza similar a una armadura, quedó al descubierto, pues la armadura se había hecho añicos, esparciendo fragmentos por el campo de batalla con un fuerte estrépito. Un pequeño rastro de sangre corría por la comisura de los labios de Boros, pero eso no pareció desanimarlo. Al ver esto, Madara sonrió con burla. Madara sonrió con suficiencia, sus ojos brillando de arrogancia. «Tu armadura está hecha pedazos, y aún así sigues en pie». «Impresionante», dijo con un tono sarcástico. Alzó una ceja, con la postura firme. «¿Quieres seguir bailando, o finalmente te has dado cuenta de la inutilidad de tus esfuerzos?» Boros respondió con una carcajada sonora y contagiosa, con la voz llena de entusiasmo desbordante. «Excelente. Hacía tanto que nadie me hacía sentir tan vivo». Sus ojos brillaban con una emoción peligrosa mientras observaba a su oponente. «Luchaste bien». Dio un paso adelante, y su sonrisa se transformó en algo aún más siniestro. «Como recompensa, les concederé a ti y a tus amigos una muerte rápida e indolora». Con un gesto dramático, alzó la mano, y la energía crepitó a su alrededor. «Liberación de poder». Bramó, su voz resonando como un grito de guerra, mientras desataba toda la fuerza de su poder destructivo. De repente, el cuerpo de Boros comenzó a brillar, irradiando una luz intensa. Una poderosa oleada de energía brotó de él, elevándose directamente hacia el cielo. Su fuerza sacudió el aire a su alrededor. La expresión de Madara se tornó seria al sentir el poder abrumador. Este tipo se estaba conteniendo. Algo andaba mal. Boros dejó escapar una risa profunda y retumbante, con la voz cargada de diversión y arrogancia. «Ahora sí que esta es mi verdadera forma», exclamó, con una sonrisa cada vez más amplia. «El estado en el que luché contigo antes. Era yo conteniéndome. ¿Creías que esa armadura me protegía? ¡Qué ridículo! Simplemente estaba ahí para contener mi fuerza». Su postura cambió al ir más erguido, su aura vibrando con un poder abrumador. «Ahora que se ha ido, estoy en mi máximo poder. Este es mi estado normal». Mientras sus palabras resonaban, el ambiente se tensó y las expresiones de quienes lo rodeaban comenzaron a cambiar.
Boros irradiaba arrogancia, sin duda, pero había una certeza aterradora en su tono. Su confianza no era mera bravuconería, sino el conocimiento silencioso de su inmenso poder. Madara, impávido, volvió a arremeter contra Boros. Ambos se enfrentaron violentamente, y sus golpes provocaron ondas expansivas en el campo de batalla. Tras otro intenso intercambio, se vieron obligados a separarse. Esta vez, Boros había recibido varios golpes, pero su capacidad de curación era sencillamente aterradora. Incluso un brazo amputado se regeneraba al instante, como si nunca hubiera sido herido. Madara, sin embargo, no estaba en tan buena situación. Su Susanoo, que abarcaba todo su cuerpo, había sufrido daños en varios puntos, algo que rara vez ocurría. Un fino hilo de sangre escapaba de la comisura de sus labios, prueba del desgaste que le estaba causando esta batalla. «Déjenme tomar el control», gritó Hashirama, interponiéndose entre Madara y él. «Es mi turno de luchar contra él». Madara, aún decidido a recuperar su honor tras la derrota anterior, apretó los puños, reacio a rendirse. Quería seguir luchando, borrar la vergüenza de haber sido relegado. Pero Hashirama se mantuvo firme, con una sonrisa burlona en el rostro. «Vamos, Madara, no te quedes con toda la diversión». Sin embargo, Hashirama tenía otras intenciones. Era evidente que intervenía para proteger a Madara. Tras un breve instante de reflexión, Madara aceptó el gesto de su compañero y se hizo a un lado, sin querer menospreciar la buena voluntad de Hashirama. Cuando Boros se enfrentó a Hashirama, el alienígena sonrió con burla, entrecerrando los ojos con desdén. «Ah, así que ahora te toca a ti», espetó con voz despectiva. «No les tengo miedo a ninguno de ustedes». Soltó una risa siniestra, dio un paso al frente y su voz se volvió más fuerte y segura. «Déjenme decirles algo. La energía en mi cuerpo es prácticamente infinita comparada con la suya. No importa cuántos me ataquen, el resultado será el mismo. Todos caerán ante mí». Su sonrisa se ensanchó y alzó las manos como si aceptara el desafío. Su arrogancia irradiaba de cada palabra, seguro de su poder abrumador. Hashirama, imperturbable, aplaudió y activó el modo sabio. Ni siquiera se molestó en responder a las burlas de Boros. Boros, observando la transformación de Hashirama con una sonrisa fría y burlona, soltó una risa sarcástica. «¿Es modo sabio tuyo?», se mozó, con un tono lleno de sarcasmo. «No funcionó cuando lo usó tu amigo. ¿De verdad crees que contigo será diferente? Es inútil contra mí». Se cruzó de brazos, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. «Te sugiero que pienses en otro plan, uno que sí tenga alguna posibilidad de funcionar». Pero una vez más, Boros subestimó a Hashirama. Aunque ambos usaban el modo sabio, Hashirama y Madara eran completamente diferentes en poder y estrategia. Hashirama no perdió el tiempo. Estilo de madera. Verdaderas 1000 manos Buda dorado. Sin dudarlo, Hashirama desató una de sus técnicas más devastadoras. En un instante, un colosal Buda dorado, aún más alto que las montañas, se materializó sobre la enorme nave espacial. Este Buda tenía miles de brazos, cada uno irradiando un chakra dorado que parecía palpitar con una fuerza abrumadora. El tamaño y el poder descomunales de la construcción empequeñecían todo a su alrededor, provocando ondas expansivas en el campo de batalla. El aire mismo parecía temblar mientras la luz dorada brillaba en las miles de manos, una visión aterradora. «Aún así, no es suficiente», rugió Boros con entusiasmo, lanzándose de nuevo a la lucha. «Bum. Bum. Bum». Innumerables puños gigantescos llovían alrededor de Boros, cada golpe creando explosiones que se asemejaban a la fuerza devastadora de las bombas de hidrógeno. El bombardeo continuo parecía interminable. De repente, una aterradora onda expansiva surgió del cuerpo de Boros. «Explosión meteórica», gritó, desatando una colosal ráfaga de energía directamente desde su mano. La inmensa onda de energía arrasó con todo a su paso, reduciéndolo todo a la nada. Ni siquiera la imponente figura del Buda de Hashirama, con sus cientos de manos gigantes, pudo resistir la fuerza descomunal. Los brazos dorados fueron pulverizados al instante por la onda. Tras el desastre, la zona quedó reducida a polvo, dejando tras de sí un enorme cráter que se extendía a lo largo de decenas de kilómetros. Su poder destructivo era inimaginable. Aunque Hashirama no resultó gravemente herido, aterrizó a cierta distancia. Sin embargo, su ataque definitivo había sido completamente neutralizado. «Boros, es incluso más fuerte de lo que esperaba», murmuró Hashirama con asombro.
Esta onda expansiva, no la había usado antes. ¿Podría estar conteniendo algo aún más peligroso? Boros se mantuvo erguido con confianza, volviéndose hacia Hashirama y Madara con una sonrisa burlancia. ¿Qué pasa? Se burló. ¿Quieren enfrentarse a mí juntos? Da igual. Sea uno o los dos, el resultado será el mismo. Sus palabras burlonas avivaron su frustración, y tanto Hashirama como Madara se pusieron tensos, preparándose para otro ataque. Pero justo cuando estaban a punto de lanzarse, una voz tranquila rompió la tensión. Déjame intentarlo. Ryan dio un paso al frente, su chakra se elevó exigiendo la atención inmediata de Boros. Hashirama y Uchiha Madara intercambiaron una mirada y luego dirigieron la suya hacia él. Tras un breve momento de silenciosa reflexión, asintieron entre sí y se apartaron para permitir que Ryan tomara el control del campo de batalla. Anteriormente, al enfrentarse a Boros, ni Hashirama ni Madara habían podido igualar su velocidad. Ambos querían salvar su orgullo, pero su objetivo principal era claro. No habían venido por gloria personal, sino para completar su misión en este mundo. Y completar la misión era lo más importante para un shinobi. Ninguno de los dos deseaba alardear ni poner en peligro la misión, sobre todo porque las consecuencias del fracaso eran demasiado graves como para ignorarlas. Tanto Hashirama como Madara recordaban las reglas del grupo de chat. Si morían en batalla, no solo serían borrados, sino que el mundo que habitaban sería destruido. Ninguno quería arriesgarse a semejante desenlace. Con eso en mente, decidieron dar un paso atrás y dejar que Ryan se enfrentara a Boros. Era una oportunidad para observar hasta dónde podía llegar la verdadera fuerza de Boros. Mientras Hashirama y Madara se apartaban, Ryan avanzó con confianza, quedando frente a frente con Boros. Boros, con expresión impasible, se burló y dijo con sarcasmo: «Así que debes ser el más fuerte de todos, ¿eh? No veo ninguna diferencia». Momentos antes, Boros había atacado con una confianza arrolladora, creyéndose invencible. Su arrogancia había alcanzado niveles sin precedentes, tras haber superado con facilidad a sus oponentes anteriores. Pero ahora, al enfrentarse a Ryan, su seguridad en sí mismo parecía casi cómica. Ryan solo sonrió levemente. «Ten cuidado», dijo con voz tranquila y despreocupada. «No dejes que te mate al instante». Boros soltó una carcajada atronadora. «Jajaja. Qué chiste más gracioso». Su arrogancia no hizo más que crecer mientras se abalanzaba sobre Ryan. La fuerza de su impulso era inmensa, como un rayo que cruzaba el campo de batalla. Ryan permaneció inmóvil, impasible, mientras Boros se lanzaba hacia él a toda velocidad. No hubo movimiento, ni señal de defensa. Entonces... ¡Bum! Una onda expansiva colosal surgió entre ellos, y el aire se llenó de polvo y escombros. Cuando el humo se disipó, solo Ryan permanecía en pie. Boros había desaparecido. El campo de batalla quedó en silencio, los espectadores conmocionados. ¿Qué? Madara jadeó de ellos. Esa criatura tiene. Hashirama y Madara intercambiaron miradas atónitas. Ya se habían enfrentado a enemigos poderosos, pero esto era algo que jamás habrían imaginado. Después de tanto tiempo luchando contra adversarios formidables, Ryan había derrotado a Boros de un solo puñetazo. En ese momento, Saitama, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Todavía no. Todos volvieron la mirada al campo de batalla, confundidos. Las palabras de Saitama quedaron suspendidas en el aire mientras esperaban. Entonces, un pequeño fragmento del cuerpo de Boros, aparentemente insignificante, apareció en el suelo. En un instante, comenzó a expandirse y regenerarse. La capacidad de Boros para renacer era aterradora. Incluso un fragmento de su cuerpo bastaba para restaurarlo por completo. Cuando Boros recuperó su plena forma, una expresión de genuina sorpresa cruzó su rostro. Miró a Ryan, con una expresión a la vez de asombro y ardiente determinación. «Tu fuerza es realmente grande», admitió Boros, con un respeto inusual en su voz. «Aniquilarme al instante en mi verdadera forma, impresionante». Hizo una pausa, mientras la intensidad en sus ojos aumentaba. «Pero ahora no me contendré». Un profundo gruñido surgió de su interior, y su aura se expandió violentamente. Un rayo de luz blanco azulada brotó de su cuerpo, visible para todos a su alrededor, y el aire crepitó con una energía palpable. La atmósfera pareció transformarse, cargándose de vitalidad. Ahora, Boros se yergue ante ellos, irradiando fuerza bruta con todo su ser.
Antes, me contenía en mi forma blindada, dijo Boros con voz fuerte y resonante. Pero ahora no me contendré. Sus palabras resonaron con fuerza. En momentos como este, desato todo mi poder. Rugió Boros, su cuerpo estallando con una energía intensa. Su forma comenzó a transformarse, el color de su piel se tornó rosa cereza, su cabello se alargó mientras su poder ascendía a niveles inimaginables. Ahora, déjenme mostrarles cómo luce un verdadero dominador del espacio. Exclamó, echando la cabeza hacia atrás como si el aire a su alrededor se inclinara ante su abrumadora presencia. Su estallido meteórico estaba en pleno apogeo, llevando su cuerpo más allá de los límites normales, pero a costa de una inmensa tensión en su forma física. El espectador que observa la batalla queda atónito ante esta repentina transformación. Hashirama y Madara intercambiaron miradas atónitas. No esperaba que tuviera otra forma, murmuró Hashirama, con un tono de sorpresa en la voz. Madara, aún asimilando la revelación, resopló con incredulidad. Espera, ¿nos derrotó cuando ni siquiera estaba en su máximo poder? ¡Qué vergüenza! Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una mezcla de frustración y sorpresa, al darse cuenta de la verdadera magnitud de la fuerza de Boros. El poder de Boros superaba con creces todo lo que habían esperado, y darse cuenta de ello les impactó profundamente. Después de tanto tiempo, tras haber luchado contra innumerables enemigos poderosos, ser derrotados por alguien que ni siquiera usaba toda su fuerza era casi demasiado humillante para soportarlo. Ambos, a pesar de su orgullo, no pudieron evitar sentir cierta inquietud. Boros no solo era fuerte, era una fuerza de la naturaleza, un ser que había trascendido los límites de todo lo que habían visto. Y ahora, hablaba en serio. Tuvieron mucha suerte, muchísima suerte, porque esta vez no habían venido solos. Ryan estuvo a su lado. Hashirama y Uchiha Madara comprendieron que, de haber sido solo ellos dos, enfrentarse a Boros habría sido un desastre total. Podrían haber resultado gravemente heridos, o peor aún, haber muerto. Jamás habían contemplado tal posibilidad antes de conocer a Boros. Pero al presenciar de primera mano la magnitud de su poder, lo entendieron. Siempre existían personas que superaban los límites que habían imaginado, incluso en un mundo donde se consideraban casi invencibles tras años de entrenamiento. Y sin embargo, Boros era alguien muy superior a ellos, incluso en su estado básico. Pero la clave era esta. Ryan podía con ello. En ese instante, Hashirama y Madara intercambiaron una mirada, su preocupación apenas perceptible. Habían luchado juntos, se habían forjado como compañeros, y aunque poseían una fuerza inmensa, la visión de Boros en todo su esplendor los inquietaba. ¿Podría Ryan realmente enfrentarse a semejante adversario? Hashirama, con el ceño fruncido, rompió el silencio. Ryan, ¿puedes encargarte de él tú solo? Madara, siempre impasible, añadió con su voz profunda y tranquila. ¿Necesitas que intervengamos los dos? Ambos siempre habían compartido un vínculo profundo con Ryan, y ninguno quería ver a su compañero herido en esta batalla, incluso si todos eran Hokage, unidos por algo más que el deber. Ryan no pudo evitar soltar una risita, aunque se notaba cierta diversión en sus ojos. Negó con la cabeza, sonriendo. Dije ustedes dos, comenzó, con voz ligera pero llena de seguridad. Me subestiman demasiado, ¿no creen? Hizo un gesto hacia Boros con la mano, sin inmutarse lo más mínimo ante la monstruosa presencia que tenían delante. Solo un pirata espacial, continuó Ryan. No es para tanto. Hashirama y Madara intercambiaron una mirada y asintieron en silencio, con una leve sonrisa asomando en sus labios. La inquebrantable confianza de Ryan los tranquilizó, aunque seguían observando la pelea con gran expectación, conscientes de que Ryan no era alguien a quien subestimar. Prepárense para ver a Ryan en batalla. A esas alturas, todos conocían bien a Ryan. Sabían que no era de los que hacían promesas vacías y que no libraba una sola batalla hasta estar seguro de la victoria. Claro que a veces podía parecer arrogante, pero sabían que no debían confundirlo con simple orgullo. La verdad era que la fuerza de Ryan siempre había sido formidable, tanto que sus palabras eran más bien una declaración de su victoria inevitable. ¿Y Boros? Estaba perdiendo la paciencia. Deja de presumir. Bramó Boros, con la voz llena de furia. Muere. Con un rugido, Boros desató su ataque más poderoso. El cañón rugiente de la estrella colapsante. Un rayo cegador y abrasador brotó de su cuerpo, dirigiéndose hacia Ryan con tal fuerza que incluso la luz del sol quedó eclipsada por su intensidad.
el poder del ataque fue suficiente para desgarrar el tejido mismo del espacio. Pero Ryan, imperturbable y sereno, se quedó allí parado, con los ojos entrecerrados mientras el rayo se acercaba. Entonces, sin dudarlo, lanzó un puñetazo. ¡Bum! El mundo pareció temblar cuando el puñetazo de Ryan impactó contra la explosión. Las ondas expansivas se propagaron hacia afuera, arrasando los alrededores como un maremoto de energía. Las naves de guerra alienígenas que los rodeaban se desmoronaron, destrozadas por la fuerza del impacto. Los dos bandos se enfrentaron en un espectáculo de destrucción, y su batalla destrozó el suelo bajo sus pies. Durante media hora, el mundo tembló bajo la fuerza del combate. Escombros y polvo volaban en todas direcciones mientras las explosiones iluminaban el cielo. Finalmente, cuando el humo comenzó a disiparse, emergieron las figuras de los dos combatientes, de pie en medio de los restos de su catastrófico enfrentamiento. Ryan seguía allí, ileso, erguido e imperturbable. Y Boros, aunque visiblemente maltrecho, permanecía en su sitio, mirando a Ryan con una mezcla de furia y respeto a regañadientes. Hashirama y Madara se giraron rápidamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ryan seguía de pie en el mismo sitio, completamente ileso. En marcado contraste, Boros yacía desplomado en el suelo, con el cuerpo gravemente herido, casi irreconocible, como un trozo de escombro carbonizado. Solo quedaba en él un tenue rastro de vida. Otra muerte instantánea, murmuró Hashirama mientras asimilaba la batalla que acababa de terminar en una fracción de segundo. Boros, un monstruo de ese nivel, derrotado de un solo golpe. La voz de Madara era firme, pero la tensión en sus palabras delataba la frustración que bullía en su interior. Entrecerró los ojos al recordar la batalla. Cómo, incluso con la ayuda de Hashirama, habían luchado contra Boros, resistiendo a duras penas. La humillación de esa derrota aún lo atormentaba, un golpe a su orgullo como Uchiha. Pensar que no pudimos derrotarlo, ni siquiera juntos, y murmuró Madara, apretando los puños. Y ahora Ryan dejó la frase inconclusa, con el orgullo herido al pensar en ser superados tan fácilmente. Hashirama dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. Ryan, realmente supera todas las expectativas. Sus palabras denotaban admiración y una silenciosa aceptación. Ninguno de los dos podía creerlo. Boros, un oponente formidable, había sido derrotado de un solo golpe. No era una broma. Hacía apenas unos instantes, cuando Boros activó su transformación, el poder opresivo que emanaba de él era palpable, incluso a distancia. Ese nivel de fuerza les hizo comprender que, incluso si se enfrentaban a Boros juntos, la victoria no estaba garantizada. Y sin embargo, a pesar de que Boros desató todo su poder, Ryan lo derribó de un solo golpe. Incluso Saitama se quedó momentáneamente sin palabras. ¿También puede derrotar a sus enemigos con un solo puñetazo?, pensó Saitama, atónito. Había presenciado el ataque. En ese instante, Ryan lanzó un simple puñetazo. Sin florituras ni artificios, solo un puño en alto y un golpe directo. Sin embargo, ese único puñetazo había derribado a Boros al instante. El corazón de Saitama dio un vuelco repentino, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Despertó algo profundo en su interior, algo que había permanecido latente durante mucho tiempo. Si es este tipo, pensó, con creciente emoción. Tal vez, solo tal vez, pueda darme la emoción de una pelea de verdad. La sangre de Saitama corría a toda velocidad y, por primera vez en mucho tiempo, sentía una necesidad imperiosa de afrontar un desafío. Mientras tanto, la batalla sobre la nave espacial había terminado. El monstruo más fuerte había sido derrotado. Abajo, en tierra, el séptimo Hokage, Naruto, se encontraba frente a otro extraño alienígena, Melzargard, también increíblemente poderoso. Melzargard, uno de los principales lugartenientes de Boros, era un alienígena temible y prácticamente indestructible, incluso para los estándares de los héroes de clase S más poderosos. La criatura era tan aterradora como extraña. Sus 12 ojos brillantes escudriñaban a Naruto con una mirada de desprecio. Su enorme forma se alzaba imponente, retorciéndose y contorsionándose con cada movimiento, como si su propio cuerpo fuera un arma. Momentos antes, dos héroes de nivel S habían tenido dificultades para combatir a este Melzargard, luchando durante mucho tiempo sin lograr grandes avances. Pero ahora, Naruto había dado un paso al frente para tomar el relevo.
Vosotros, los humanos, se burló Melzargard, con sus 12 ojos brillantes centelleando de desprecio, no importa cuántas veces me ataquéis, el resultado siempre será el mismo. ¿Cuándo lo entenderéis? Naruto permaneció imperturbable, sonriendo mientras respondía. Bueno, eso es perfecto. De todas formas, he estado buscando un desafío, dijo, estirando los hombros. A ver cuánto más fuerte puedo ponerme después de esta pelea. Con su actitud despreocupada, Naruto no tomó en serio las palabras de Melzargard. Esto enfureció a Melzargard. ¿Quieres morir?, gritó Melzargard, abalanzándose sobre Naruto. Naruto, sin embargo, ya estaba preparado. Esquivó fácilmente el ataque inicial con mínimo esfuerzo. Pero eso solo fue una finta. El verdadero ataque, el mortal, venía por la espalda, donde Naruto no podía ver. Una cola de aspecto siniestro, cubierta de largas espinas venenosas, brillaba peligrosamente mientras se acercaba a él. Melzargard sonrió con malicia, convencido de su victoria. Tonto. No esperabas que el verdadero ataque viniera por la espalda, ¿verdad? Se burló mientras el aguijón venenoso se dirigía hacia la espalda de Naruto. Tengan cuidado, gritaron los shinobi y los héroes, con el corazón sumido en la desesperación. Por un breve instante, pensaron que todo había terminado. Esta vez, el Melzargard podría ganar. Sin embargo, justo cuando el aguijón estaba a punto de atravesar a Naruto, su figura parpadeó y esquivó el ataque sin esfuerzo. Super Aioi Darksine, cruzando los brazos, murmuró, ¿qué acaba de pasar? ¡Qué velocidad! Miró a Naruto con los ojos muy abiertos. ¿Acaso era un héroe? Tornado del Terror frunció el ceño, apretando los puños. ¿Cómo pudo preverlo? Sacudió la cabeza con frustración. Ningún humano tiene reflejos tan agudos. Trivek Mig, tras analizar la situación, añadió. No es un humano común. Sus movimientos desafían toda explicación. ¿Qué es? No se ha encontrado ningún registro suyo en la base de datos de la Asociación de Héroes. Su voz denotaba una inusual incertidumbre. Naruto, ahora con una leve sonrisa, parecía divertido. El haki de observación es bastante útil para cosas como esta, dijo con satisfacción. El haki de observación que Naruto había obtenido como recompensa la última vez estaba demostrando ser increíblemente útil en combate. Funcionaba de forma similar al Byakugan. Naruto, al haberse casado con Hinata, miembro del clan Hyuga, conocía bien las habilidades del Byakugan. Este permitía al usuario ver todo en un campo de visión de 360 grados. En combate, esta habilidad era invaluable, ya que ayudaba a protegerse de ataques sorpresa y asesinatos. Ahora, con el haki de observación, Naruto poseía una habilidad similar. Le otorgaba la percepción extrasensorial necesaria para detectar y anticipar cualquier ataque. Este aumento de poder hizo que Naruto, ya de por sí formidable, fuera aún más fuerte en combate. Mientras todos observaban en silencio atónitos, Naruto juntó las manos. Modo sabio, exclamó. En el instante siguiente, la lucha se volvió pan comido para él. Con su chakra sabio activado y combinado con su Rasengan, Naruto desató un ataque devastador. El impacto se asemejó a una pequeña explosión nuclear, formándose una enorme nube en forma de hongo en el lugar del impacto. El Melzargard, que había sido capaz de regenerarse sin cesar, no tuvo ninguna oportunidad. Fue aniquilado por la fuerza del impacto, sin dejar rastro alguno, ni siquiera una sola célula. Los héroes de clase S presentes se quedaron sin palabras, con los rostros congelados por la incredulidad. ¿Qué clase de poder es este?, murmuró Super Aioi Darksine, con la voz llena de asombro. No podía creer lo que veían sus ojos. Naruto había creado una explosión de energía tan enorme con un solo movimiento. ¿Este tipo es siquiera humano?, se preguntó en voz alta. Con este nivel de poder, incluso entre los héroes de clase S, estaría entre los más fuertes. El niño emperador se mantenía a un lado, observando cómo se desarrollaba la batalla. Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por una profunda admiración. ¿Podría ser que exista una clase secreta de héroes por encima de los de clase S cuyas identidades desconocemos?, se preguntó en voz alta, pero rápidamente descartó la idea. Era imposible. Acababan de reunirse con todos los héroes más fuertes en la sede de la Asociación de Héroes. Todos estaban seguros de que era la primera vez que veían a Naruto. ¿Cómo es posible que alguien con un poder tan increíble permanezca en el anonimato?, preguntó el niño emperador, mientras la incredulidad se extendía entre el grupo.
Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, el quinto Hokage, Kakashi, se enfrentaba a otro formidable adversario. La fuerza de este monstruo era aterradora. Apenas unos instantes antes, los héroes de clase S no habían logrado derrotarlo. Kakashi observó a su oponente con una confianza relajada. Después de recibir esa última recompensa, pensó para sí mismo, por fin no tengo que preocuparme por quedarme sin chakra. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras su energía aumentaba. Ahora, es hora de cambiar el rumbo de esta pelea. Al mismo tiempo, detrás de Kakashi, dos héroes de clase S observaban su actuación. No sé, ¿qué tan fuerte es este nuevo tipo?, murmuró Tornado, con un tono descarado en la voz. Como poderosa psíquica, era una de las heroínas mejor clasificadas de toda la asociación de héroes. A pesar de su increíble fuerza, se vio obligada a retirarse del frente tras enfrentarse a varios oponentes. Su energía se había agotado y ahora observaba a Kakashi con una mezcla de curiosidad y fastidio. Junto a ella estaba Ban, el anciano héroe conocido por su puño romperrocas de corriente de agua. Aunque su cuerpo estaba ligeramente encorvado por la edad, aún conservaba una mirada penetrante que revelaba la fuerza que poseía. Él también había combatido contra muchos enemigos en la batalla anterior, y al igual que Tornado, su energía comenzaba a flaquear. Sin embargo, Kakashi había intervenido, confiado en que podía vencer al oponente por sí solo. Para Ban, fue un respiro bienvenido. Observaba a Kakashi con cierta diversión, esperando que el joven héroe pudiera, en efecto, ganar por sí mismo. Tras un momento de reflexión, Ban habló y respondió a la pregunta de Tornado. Ya veremos. Si este joven no puede con esto, intervendremos, dijo Ban con una sonrisa burloncia. Pero por ahora, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. A juzgar por su condición física y su postura de combate, comentó Ban con voz firme y serena, es un guerrero experimentado. Por no mencionar nada más, sus movimientos son impecables. Es evidente que su cuerpo funciona con precisión, fruto de incontables batallas a vida o muerte. Los ojos de Ban brillaron con respeto mientras continuaba. Este nivel de dominio sobre su propio cuerpo es extraordinario. No es algo que se vea todos los días. Sus palabras fueron impactantes, cargadas de la contundencia de alguien que había dedicado su vida a perfeccionar las artes marciales. Como maestro en su oficio, Ban reconocía la habilidad cuando la veía, y su evaluación de Kakashi fue acertada. Sin depender de artilugios ni técnicas especiales, Ban había alcanzado el nivel de los 5 mejores héroes únicamente gracias a su destreza marcial. Tornado, aún visiblemente tenso, miró a Ban, claramente sorprendido. No sé mucho de artes marciales y murmuró, con un dejo de incertidumbre en la voz. Pero, ¿podrá alguien como él derrotar a esa cosa, basándose únicamente en las artes marciales? No era que desconfiara del criterio de Ban. Era que la criatura que tenían delante superaba con creces todo lo que habían visto. Con una altura de 3 o 4 pisos y más de 12 brazos enormes, cada uno rematado con garras aterradoras, el monstruo era una visión sobrecogedora. Su forma misma parecía antinatural, y su presencia desprendía un aura maligna y monstruosa. La idea de que dos héroes de clase S se enfrentaran a semejante oponente resultaba intimidante, incluso para Tornado, y ella no era de las que dudaban de su fuerza. Los demás Tornado y el resto del grupo observaron en silencio cómo se desarrollaba la batalla. La monstruosa figura de Grorivas miró a Kakashi con desdén, mientras su voz retumbaba. «Humano», gruñó, con la voz cargada de desprecio. «Mira tu pequeño y frágil cuerpo. Es imposible que puedas derrotarme». Observó a Grorivas, la monstruosa criatura que tenía delante. «¿Sabes, te pareces un poco a un cangrejo gigante? Quizás después de esto me coma un poco de sushi, aunque no serás un gran aperitivo». El comentario estaba completamente fuera de lugar, pero el humor característico de Kakashi se le escapó incluso en el fragor de la batalla. «Pensando en comida. De hecho, ahora estoy de mejor humor», continuó con una sonrisa burlancia. «Así que te usaré para probar algunos movimientos nuevos». Sin más dilación, Kakashi formó rápidamente sellos con las manos, con movimientos precisos y ensayados. Una poderosa descarga eléctrica brotó de su cuerpo. Trueno real. Un enorme rayo púrpura descendió del cielo, como un castigo divino, estrellándose contra el monstruo. Ban y Tornado observaron sorprendidos cómo caía el rayo. «¿Es un usuario de habilidades de tipo rayo?», murmuró Ban, asombrado por la magnitud del ataque. Tornado también se quedó perpleja.
¡Qué habilidad tan excepcional!, exclamó, con los ojos muy abiertos. Un usuario de habilidades capaz de lanzar un ataque tan masivo, debe estar al nivel de un héroe de clase S. Su voz denotaba sorpresa e incredulidad. Tornado, quien solía menospreciar a otros héroes, jamás esperó ver a un compañero héroe de clase S demostrar tal fuerza, especialmente con un solo movimiento. El poder de Kakashi era comparable al suyo, algo poco común a sus ojos. Van, aún asimilando la imagen, añadió: ¡Qué maestro! ¿Por qué no había oído hablar de alguien como él antes? Mientras tanto, Groribas, ahora atrapado en la potente corriente eléctrica, temblaba violentamente mientras el rayo azotaba su cuerpo. Pero este no fue el final. Estilo tierra. Púas terrestres. Gritó Kakashi con voz tranquila pero resuelta. Estilo de agua. Técnica de la bomba del dragón de agua. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Estilo de viento. Ala de vacío. En un instante, surgieron varios clones de sombra, cada uno ubicado en una posición diferente alrededor del enorme monstruo. Desataron una abrumadora ráfaga de poderosos ninjutsu elementales, cada uno una fuerza a tener en cuenta. La gran bola de fuego, tan alta como medio edificio, envolvió el cuerpo del monstruo, abrasándolo con un calor inmenso. A continuación llegó el muro de flujo terrestre, sólido e inflexible, que atrapó al monstruo en su sitio, dejándolo inmóvil. La bomba dragón de agua, rugiendo como una criatura viviente, arrasó con el monstruo, su ferocidad implacable impactando contra la bestia, empapándola y aplastándola. Y entonces llegaron las cuchillas de vacío. Docenas de cuchillas invisibles y afiladas como navajas que cortaban el aire, abriendo profundos cortes en la carne del monstruo. Cada ataque fue perfectamente coordinado, abrumando a la bestia con una variedad de fuerzas elementales. El dominio del ninjutsu de Kakashi quedó patente, sus manos pasando de una técnica a otra con una fluidez asombrosa. Mientras el bombardeo continuaba, Kakashi no pudo evitar sentir una oleada de euforia. ¡Qué guay, qué guay! Jamás había desatado un ataque tan masivo y coordinado a la vez. La magnitud y el poder de estos ninjutsu lo fascinaban. Siempre había sido cauteloso con el uso de su chakra, pero ahora, gracias a su reciente aumento de poder, no había necesidad de contenerse. Ya no había limitaciones. Ya no tenía que preocuparse por quedarse sin chakra. Podía simplemente dar rienda suelta a sus impulsos. Kakashi sonrió para sí mismo, observando cómo el monstruo luchaba bajo el ataque. Y esto es solo el principio. Kakashi permanecía allí, imperturbable. Mientras tanto, Tornado y Bang observaban, completamente estupefactos. «¿Esto, qué clase de superpoder está usando este tipo?», susurró Tornado, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Bang estaba igualmente sorprendido, con la voz temblorosa. «¿Tantos elementos diferentes, puede liberarlos todos a la vez? ¿Qué clase de superpoder es ese?». Tornado, aún aturdido, miró a Bang. «No me preguntes. Tengo mis superpoderes psíquicos, pero esto, no sé cómo lo hace. ¿Es solo un superpoder?». Ambos héroes quedaron profundamente conmocionados. En su mundo no existía ningún ninja capaz de manipular múltiples elementos de esa manera. Agua, relámpagos, fuego, tierra. Todo aparecía como por arte de magia. Era algo insólito en su experiencia. Bajo el implacable ataque de Kakashi, el enorme oponente finalmente se desplomó al suelo, derrotado. Pero Kakashi, aún rebosante de energía, no estaba del todo satisfecho. «Uf, esto es frustrante», murmuró para sí mismo. «Apenas he gastado chakra. ¿Por qué está tardando tanto?». A pesar del orgullo que sentía por sus habilidades, Kakashi no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo le faltaba. Sus reservas de chakra aún estaban casi llenas, y la pelea se había prolongado más de lo que esperaba. Mientras tanto, en otros campos de batalla, los Hokages exhibieron su impresionante poder. Ninjas de todo tipo desataron una ráfaga de jutsus, desplegando una deslumbrante demostración de dominio elemental. El aire vibraba de energía al surgir diversas técnicas mágicas, cada una más impresionante que la anterior. Los espectadores quedaron completamente conmocionados. «¿Cuándo aparecieron tantos héroes desconocidos de clase S?», murmuraron, con la mente acelerada. Lo que más los desconcertaba era que estos héroes, muchos de ellos claramente entre los más fuertes, habían surgido de la nada. ¿De dónde habían salido estos poderosos héroes y a qué poder pertenecían? El misterio los atormentaba.
Sede de la Asociación de Héroes. La sala de reuniones de la Asociación de Héroes era enorme, repleta de innumerables monitores de vigilancia que registraban cada detalle del campo de batalla. Numerosos miembros del personal, todos con auriculares, estaban distribuidos por toda la sala. Estas personas eran responsables de la comunicación y la coordinación con los héroes. Su función era proporcionarles información sobre los monstruos y alertar a los ciudadanos de las distintas ciudades sobre los ataques de estos. Pero en ese momento, sus ojos estaban fijos en las pantallas, observando con incredulidad cómo unos pocos individuos desconocidos demostraban una fuerza comparable a la de héroes de rango S. Gotas de sudor se formaban en sus frentes. A diferencia de los héroes, que veían la repentina aparición de estos poderosos individuos con cauto optimismo, el personal estaba ansioso. Después de todo, los Hokages no habían hecho nada malo desde su llegada. Simplemente se habían enfrentado a los monstruos y los habían derrotado rápidamente. Parecían estar del lado de la justicia. Sin embargo, la situación fue recibida con mucha más preocupación y paranoia dentro de la asociación. ¿Tenemos alguna información?, preguntó un hombre con parche en el ojo y gafas, que parecía ser uno de los líderes. Han pasado más de 10 minutos y todavía no hemos identificado de dónde vienen estas personas. Su frustración era evidente. La inesperada aparición de los Hokages lo dejó completamente desconcertado. Un grupo de individuos tan poderosos, totalmente desconocidos para él, no era algo que debiera tomarse a la ligera. Su existencia le parecía una variable impredecible. Un desastre potencial a punto de estallar. Tras formular sus preguntas, el personal bajo su mando comenzó a sudar profusamente. Los ojos de Buso se abrieron de par en par mientras golpeaba la mesa con el puño. No lo sé. Son completamente desconocidos. Sitch se pasó la mano por el pelo, con la frustración reflejada en su rostro. Sí. No hay información sobre estas personas en nuestra base de datos. ¿Cómo es posible? Tenemos datos de todos los habitantes de todas las ciudades. Kautous se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos como si eso le ayudara a ver mejor. Tampoco aparecieron en ninguna grabación de las ciudades de los alrededores. Es como si simplemente hubieran aparecido de la nada. Jinzuren se cruzó de brazos, con expresión seria. O peor aún, podrían ser de esa nave espacial. Tenemos que actuar rápido antes de que se conviertan en una verdadera amenaza. Sitch asintió, con un tono de urgencia en la voz. Tenemos que recabar más información. Si son tan poderosos como parecen, no podemos permitirnos subestimarlos. Todos compartían el mismo sentimiento, visiblemente angustiados. El hombre de las gafas se puso aún más ansioso, y su expresión se ensombreció. Esto no me da buena espina, murmuró McCoy, sintiendo una profunda inquietud. Me temo que algo malo está a punto de suceder. Se volvió hacia su equipo y ordenó tajantemente: avisen inmediatamente a nuestros héroes de afuera. Díganles que vigilen de cerca a estos tipos. Y si es posible, dudó un instante antes de añadir: elimínenlos cuando estén desprevenidos. Mientras tanto, los héroes de clase S ya habían recibido la notificación de la Asociación de Héroes. Muchos la consideraron una tontería, descartando la advertencia como paranoia. Algunos incluso vieron con escepticismo las instrucciones de la asociación, preguntándose por qué se les pedía que fueran cautelosos con los héroes que luchaban contra alienígenas. Sin embargo, unos pocos héroes se tomaron el mensaje en serio y se prepararon para enfrentarse a los Hokages si la situación se agravaba. Los peores, sin embargo, fueron aquellos que vieron una oportunidad. Una vez derrotados los monstruos, algunos héroes tomaron cartas en el asunto y atacaron al propio Hokage. Uno de estos ataques iba dirigido nada menos que al cuarto Hokage, Namikaze Minato. En la fracción de segundo en que un héroe actuó contra él, la figura de Minato se desvaneció al instante, reapareciendo a lo lejos con una sonrisa de complicidad en el rostro. Así que has decidido atacarme, dijo con calma. Bueno, no me culpes por ser astuto ahora. Alzó la voz, dirigiéndose a sus aliados. Todos, vámonos. Tras la llamada de Minato, los demás Hokages, que ya habían acabado con los monstruos, se enfrentaron de inmediato a los héroes de clase S. La batalla había comenzado. Muy por encima de nosotros, en pleno vuelo a bordo de una gigantesca nave espacial alienígena, Ryan se enfrentó a Saitama. Ambos chocaron en un instante, sus movimientos casi imposibles de seguir. El poder que desataron era inimaginable. La onda expansiva de su colisión fue tan inmensa que despejó por completo las nubes del cielo.
Incluso los legendarios Hokages, Hashirama Senju y Uchiha Madara, estuvieron a punto de ser aniquilados por la fuerza de la onda expansiva. Obligados a actuar con rapidez, invocaron a Susanoo para protegerse de las devastadoras consecuencias de la batalla. ¿Es esta la fuerza máxima de Ryan?, exclamó Hashirama, asombrado. El crecimiento de este chico es casi absurdo. El ritmo de crecimiento actual de Ryan superaba con creces todo lo que habían presenciado antes, sobrepasando con creces los límites de su mundo. El poder bruto que demostraba en la batalla era sencillamente aterrador. Pero por formidable que fuera Ryan, la actuación de Saitama fue igualmente extrema, superando los límites de lo que incluso él mismo había considerado posible. Saitama no tenía movimientos espectaculares, superpoderes ni técnicas especiales. Solo simples puñetazos y patadas. Sin embargo, estos movimientos aparentemente ordinarios poseían un poder inimaginable, capaz de arrasar mundos enteros. Uchiha Madara y Hashirama, que observaban desde la barrera, estaban igualmente asombrados. Como cabía esperar del elegido de este mundo, comentó Madara. Un golpe tan simple, y sin embargo, es increíblemente extraordinario, añadió Hashirama. Ese Poros de antes no habría tenido ninguna oportunidad contra este Saitama, continuó Madara. Mientras hablaban, la batalla entre Ryan y Saitama se tornó cada vez más feroz. La intensidad de su poder aumentaba rápidamente, y quedaba claro que ninguno de los dos lograría la victoria en un futuro cercano. Ryan, sintiendo cómo aumentaba la presión, se dio cuenta de la dificultad de la pelea. Saitama, derrotarlo no será fácil, pensó. De todos los enemigos a los que me he enfrentado, él es el más fuerte. Parece que tendré que usar habilidades especiales en lugar de fuerza bruta. Dicho esto, Ryan rápidamente formó sellos con las manos. Técnica de clonación de sombra. En un instante, aparecieron múltiples clones de sombra que rodearon a Saitama. Cada clon desató un poderoso ninjutsu diferente, junto con diversas habilidades sobrehumanas. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Rasengan bomba bestia con cola. Ataque de aspiradora de los 80 dioses. Boom. 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 Innumerables y poderosos ataques cayeron sobre Saitama, cada uno más devastador que el anterior. Inicialmente, Ryan estaba igualado con Saitama. Pero con la repentina aparición de múltiples clones de sombra, la intensidad de la batalla se disparó a un nivel aún más aterrador. Tras varios minutos de tensa lucha, la capa de Saitama finalmente se hizo añicos. Sin embargo, gracias a su físico sobrehumano, incluso después de todos esos ataques, Saitama no murió. Simplemente quedó maltrecho, sin sufrir heridas graves como fracturas. Aprovechando la ventana de nanosegundos, Ryan activó rápidamente su Rinnegan y usó el camino humano, tomando el control directo del alma de Saitama. Ahora, la mirada de Saitama se nubló de confusión al quedar completamente bajo el control de Ryan. Solo entonces Ryan se percató de algo sorprendente. Aunque Saitama era prácticamente invencible en términos de fuerza física, una existencia en la cima del poder, su resistencia a los ataques del alma era sorprendentemente débil. Esta revelación dejó a Ryan preguntándose quién era realmente Saitama y qué tipo de conspiración se escondía tras bambalinas en este mundo, manipulando eventos y deseos de las personas desde las sombras. Ryan sintió una punzada de frustración. Debería haber usado el Rinnegan desde el principio, pensó. Podría haberme ahorrado tanto tiempo luchando contra él. Además, deberíamos abandonar este mundo cuanto antes, ya que podría haber otro personaje cómico por aquí. Mientras tanto, Uchiha Madara y Hashirama, que habían estado observando desde la barrera, finalmente respiraron aliviados. «¿Qué oponente tan problemático?», comentó Madara. Hashirama asintió. «Sí, es la primera vez que veo a Ryan tardar tanto en derrotar a alguien». Madara añadió. «Habría sido mucho más sencillo si hubiera usado el Rinnegan desde el principio». «Pero no habría sido tan fácil», respondió Hashirama pensativo. Después de todo, la velocidad de Saitama es increíblemente alta, y existe la posibilidad de que el camino humano del Rinnegan no sea lo suficientemente fuerte como para controlarlo. Pero ya no importa. Ha sido derrotado. Para Ryan, la batalla había terminado oficialmente. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, los Hokages se enfrentaban en un feroz combate con los héroes de clase S. Fuego. Gritó Genos mientras unía sus brazos mecánicos, desatando una ola de llamas aterradoras. Estilo de agua. Barrera tsunami.
Kakashi rápidamente formó sellos con las manos y convocó una enorme pared de olas oceánicas frente a él, bloqueando con éxito el ataque del Kiboru. Fin del capítulo 209.